al estar nosotros esta tarde aquí en la casa de Dios, podemos experimentar esta realidad de que no hay mejor lugar y que no hay otro lugar parecido ni cerca a el lugar de estar en la presencia de Dios, de estar aquí en su casa. Que Dios en su misericordia puede estar dándonos lo que cada uno de nosotros vino a buscar. Si vino a buscar descanso para descansar en Dios porque usted está cansado, si vino afligido para buscar la ayuda del Señor, si vino con algún problema, cualquier problema que sea, acá en la casa de Dios usted puede encontrar en el Señor la respuesta a su situación. Cada día que predico, después me pongo a analizar durante unos cuantos días, el domingo a la tarde, el domingo a la noche, el lunes a la mañana. Me pongo a analizar todas las cosas que hablo aquí cuando tengo la responsabilidad de predicar. Y el lunes a la mañana tenía una reflexión personal después de la reunión. Y yo escribí esta frase: ¿cuántas veces pensamos que los demás tienen que cambiar cuando algunas veces somos nosotros los que tenemos que cambiar? Y esta reflexión la hice pensando en el mensaje del domingo pasado cuando estaba hablando de Jonás y del llamado de Jonás y la tarea que el Señor le dio de predicar. Esto es lo que pasa algunas veces con los pastores, y voy a hablar de los pastores primero, y también de la iglesia. Pensamos que los demás tienen que cambiar, y después nos damos cuenta que somos nosotros muchas veces que tenemos que cambiar. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, miren el cambio tremendo. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Le había anunciado al pueblo de Nínive que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Y Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Seguramente que este pueblo era un pueblo que andaba lejos de los caminos de Dios. El mismo rey estaba diciendo y reconociendo que Dios podía tener misericordia y perdonarle de sus hurtos, de sus robos y de todas sus maldades. Dios, en un tiempo de mucha maldad, mandó el diluvio. Dios, en un tiempo de mucha maldad, mandó que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Y ahora le había anunciado a Nínive que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero mire cuando el hombre cambia, cuando nosotros reconocemos nuestras maldades y nuestros pecados. Y lo hacemos con el corazón, porque dice la Biblia aquí: y vio Dios lo que hicieron. El reconocimiento de nuestros pecados y de todas nuestras maldades como pueblo tiene que ser profundo y tiene que ser sincero. No puede ser nada falso, porque dice la Biblia aquí que vio Dios lo que hicieron. Vio el Señor desde su presencia lo que hicieron, y dice la Biblia que se convirtieron de su mal camino. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que yo no lo puedo engañar. Y que Dios mira el corazón, dice la Biblia, y yo no lo puedo engañar a Dios. Y dice la Biblia aquí: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos,
¿Usted quiere tener la benevolencia, la misericordia de Dios? Reconozca cada vez que se equivoca, cada vez que hace algo mal, cada vez que tiene un pensamiento malo, cada vez que usted planea algo malo, reconozca y pídale perdón a Dios, porque ese Dios nuestro es un Dios amplio en perdonar, dice la Biblia. Y le perdonó al pueblo. A todo ese pueblo Dios le perdonó y no ejecutó el juicio que había anunciado por medio del profeta Jonás. Pero mire ahora la segunda parte, Jonás capítulo 4, desde el 1 hasta el 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Parece que Jonás sabía que si él predicaba a ese pueblo sobre su pecado, y el pueblo se convertía, y el pueblo se arrepentía, Dios iba a tener misericordia. Y por eso él no quería ir a predicar. Y entonces aquí está mi reflexión. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que son los demás que tienen que cambiar, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que cambiar? También ellos tienen que cambiar, pero también nosotros tenemos que cambiar. Y yo digo que algunas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones extremas para darnos cuenta de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Parece que antes de que pasemos por situaciones extremas, nosotros no hacemos caso al llamado de Dios. Pero cuando Dios manda un mensaje como el que mandó por medio de Jonás y le dijo al pueblo, de aquí a 40 días vas a ser destruido, entonces parece que ahí sí abrimos nuestros oídos para escuchar. Estaba pensando durante toda esta semana en aquellas personas que tuvieron que pasar por situaciones extremas para después escuchar la voz de Dios. Y Jonás está entre ellos. Él fue llamado a predicar y no quiso ir. Y pasó por una situación extrema de estar tres días en el vientre de un pez. Y ahí orar, y ahí Dios otra vez le vuelve a comisionar. Mira que vos tenés que ir, Jonás, no te olvides. Tenés que ir a ese lugar. Situaciones extremas que nos tocan vivir a nosotros y nos hacen ver la necesidad de Dios y de la misericordia de Dios y del amor de Dios y la gracia del Señor en nuestras vidas. Y yo quiero enumerar algún caso esta tarde. El carcelero de Filipo se encontró en un accidente, porque dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando, y las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los presos se cayeron, y en ese momento el carcelero dice, bueno, aquí se terminó todo, y iba a terminar con su vida. Y Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Y entonces este hombre dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Y dice que creyó después de haber pasado por esa situación extrema. Cuando ya casi estaba por terminar su vida, estuvo en peligro de terminar su vida. Y de esa situación extrema escuchó el Evangelio
Y dice que él y toda su casa se bautizaron y creyeron en el Señor. ¡Qué lindo! Yo estaba pensando esta semana en aquel rey Ezequías. El rey enfermó de una enfermedad mortal, de un tumor. Isaías vino y le dijo: mira, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Algunas veces, ¿verdad?, los hombres tienen que pasar por situaciones extremas para reaccionar y darse cuenta de la necesidad de Dios en sus vidas. Dice la Biblia que cuando el rey Ezequías escuchó a Isaías, automáticamente se puso de rodillas y lloró, orando y pidiéndole a Dios su misericordia. Y qué historia tremenda de situaciones extremas, porque dice la Biblia que Isaías todavía no había salido del palacio, estaba en el patio del palacio del rey, cuando Dios le volvió a hablar y le dice: volvé, Isaías, volvé, porque este hombre se convirtió y se entregó y reconoció su necesidad de Dios. Y vuelve Isaías y le dice al rey: el Señor te va a dar 15 años más. Y el rey le dijo: ¿y qué prueba voy a tener? Al tercer día vas a estar en el templo. ¿Quién sabe cuántas veces el rey habrá pensado como nosotros? El domingo voy a ir al templo. Tal día voy a ir al templo. Y no venimos. Pero cuando estamos en situaciones extremas, entonces el rey le dijo a Isaías: ¿y qué señal tendré? Al tercer día vas a estar en el templo. Y después el rey habla de la alegría de cantar, de la alegría de vivir, de la alegría de venir a la casa de Dios a alabar al Señor. Situaciones extremas. En segundo lugar, voy a hablar de la necesidad de un cambio, y es mi reflexión, la necesidad de un cambio en los demás y también en nosotros. Y como dije que Nínive iba a ser destruida. La iglesia dice que el mundo tiene que cambiar. Predicamos que el mundo, que la gente, que los seres humanos tienen que cambiar. Y es verdad. Si fuéramos a enumerar todas las cosas que tienen que cambiar aquí en la tierra, bueno, no nos daría el día para hablar de todas las cosas que según la palabra de Dios tienen que cambiar. Pero no solamente tienen que cambiar afuera, también yo creo que tiene que cambiar adentro. Y les voy a contar algo que habla de aquí adentro. No me puedo correr, perdone. Que habla de aquí adentro. Invité a un muchacho amigo a venir a la reunión y él me dijo a mí: pero Juan Carlos, si yo llego a entrar al templo, se va a ir toda la gente y vamos a quedar usted y yo solo. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de los que venimos al templo? Y yo le dije: no, Néstor, si vos vas al templo, seguramente que mucha gente se va a alegrar y mucha gente te va a querer saludar. Entonces quiero decir esta noche, esta tarde, que la iglesia tiene que mostrar amor a los perdidos. Nosotros no somos jueces de nadie. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al pecador que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
La iglesia tiene que mostrar amor a los perdidos con lo que nosotros simpatizamos y con aquello que nosotros no simpatizamos. Quiere decir que si entra una persona con la cual nosotros no simpatizamos aquí en el templo, nosotros tenemos que ser los primeros en ir a saludarlo, darle la mano y desearle bendiciones de Dios a esa persona. Y si lo vemos en la calle, tenemos que decirle lo mismo. Si lo vemos en el trabajo, tenemos que decirle lo mismo, que Dios te bendiga. En cualquier lugar que lo veamos, tenemos que desearle bendición de Dios a las personas que están perdidas. Y yo sé que muchas veces a nosotros nos cuesta amar, estimar a algunas personas. A mí me cuesta estimar a algunas personas por alguna razón. Pero tengo que cambiar. Si yo pienso que los demás tienen que cambiar, entonces tengo que reconocer que yo también tengo que cambiar. Y entonces digo esta tarde, hermanos, ¿cómo va a cambiar el mundo si no cambiamos nosotros? ¿Cómo le vamos a hablar de un cambio de vida al mundo si nosotros no cambiamos? Si los pastores somos como Jonás, que se enojó y se apesadumbró porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Tendría que haberse alegrado. Tendría que haber dicho, qué lindo mensaje que le prediqué y qué lindo que Dios no trajo el juicio sobre Nínive. Pero Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a Nínive. Entonces, tendremos que pensar que los demás tienen que cambiar, que nuestro mundo cada día está más perdido y más lleno de maldad y que tiene que cambiar. Pero que también nosotros muchas veces tenemos que reconocer que también tenemos que cambiar. Y si queremos que la gente cambie, la gente tiene que ver un cambio en nosotros. Isaías, cuando oraba en el Salmo 51, decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe que esta es mi oración de todos los días? Todos los días yo tengo que pedirle al Señor que cree en mí, que cambie, que haga en mí, que mi corazón pueda estar limpio. Porque mi corazón se inclina al mal. Y parece que las cosas malas se le pegan como que mi corazón fuera un imán, ¿vio? Usted vio cuando usted tiene un imán y hay un montón de... Ponga una caja de clavos, todos los kilos que usted quiera de clavo en el suelo, y arrímele un imán y usted va a ver cómo todos los clavos se pegan al imán. A veces el corazón de nosotros es como un imán. Parece que todas las cosas malas quieren venir ahí. Y eso tiene que cambiar. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y entonces decía, y después, anunciaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nosotros queremos que Nínive se convierta, hermano, ¿verdad? Queremos que el juicio de Dios no venga. Queremos que la misericordia de Dios se manifieste y queremos que Nínive, cuando digo Nínive, digo toda la gente del mundo, toda la gente en el mundo, toda la gente aquí en San Gregorio, se pueda convertir y se puedan entregar al Señor y puedan venir a algún lugar donde se predica el Evangelio y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar y vamos a darle gloria a Dios que suceda esto. Queremos ver que la gente reconozca a Dios. Pero quiero decirte una cosa para terminar. No esperes
que tengan que suceder cosas extremas para que tú te decidas por el Señor. Y te voy a nombrar. El pueblo de Nínive llegó a un momento extremo. El carcelero de Filipo llegó a un momento extremo. Ezequías llegó a un momento extremo. Y qué cosa maravillosa la oración, ¿verdad? La oración es algo hermoso y poderoso. Jonás oró desde el vientre del pez. El Dios nuestro, que escucha la oración, dice la Biblia, escuchó la oración de Jonás desde el vientre del pez y extendió sobre él su misericordia. Ezequías tenía un tumor y a punto de morir, se arrodilló, lloró y le dijo al Señor, reconociendo sus pecados, Señor, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia. No hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer en tu vida. No hay cosa que Dios no pueda cambiar en la vida de cada uno de nosotros. Yo le voy a seguir pidiendo al Señor, porque para que haya un cambio afuera, tiene que haber un cambio aquí adentro. En los predicadores, en la iglesia. Que cuando invitemos a una persona no vaya a decir, si voy a la iglesia, capaz que toda la gente se va. Cuando veas que llegue un pecador como nosotros a la iglesia, tenés que ser el primero en darle tu mano. El cambio comienza aquí adentro.